Ortiz Torres. En este momento me desempeño como profesora a tiempo completo de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, en Colombia. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México por su invitación al primer Congreso Internacional de Artesanías, Voces, Saberes y Haceres. Bueno, el título de mi ponencia es Derecho a la Integridad Cultural, un análisis desde el sector artesanal en Colombia. Y mi interés sobre esta temática es lo relacionado con la incidencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en todas las circunstancias sociales, económicas que atraviesa el sector, y vamos a analizar, digamos, algunos aspectos que para hoy en día, para el 2021, son, digamos, de relevancia para este grupo poblacional. Lo primero es lo relacionado con el derecho a la integridad cultural, su conceptualización como tal, porque siempre se ha trabajado el tema de identidad cultural como tal, y de hecho vamos a ver, por ejemplo, la noción de identidad cultural a partir de la artesanía, es decir, la artesanía como un patrimonio cultural. Sin embargo, lo que me preocupa, digamos, en cuanto al sentir como tal de lo que voy a dialogar con ustedes, es lo relacionado con cómo preservar esa identidad cultural. Por eso el título ha sido Derecho a la Integridad Cultural, como bien lo había mencionado. Lo otro es ya el relacionamiento directo desde el punto de vista teórico de la integridad cultural con las artesanías. Entonces, en las diferentes formas que se han concebido, incluso desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pasando por algunos doctrinantes importantes en el marco de la conceptualización de la artesanía como patrimonio cultural, y finalmente cómo ese fenómeno de la globalización como fenómeno político, social y económico ha permitido una transformación de la misma conceptualización de la artesanía como patrimonio cultural. Seguidamente vamos a tratar los principales retos del sector artesanía, que digamos que estaré describiendo con detalle, como para mencionar algunos: la falta de reconocimiento social que tiene el sector, la diferenciación que existe entre los artesanos rurales y urbanos, el estado de vulnerabilidad y su interrelación con, por ejemplo, con los artesanos que pertenecen a minorías culturales como la indígena y la afrocolombiana, y también, por ejemplo, en nuestro país, ese relacionamiento que tiene el sector artesanal con la característica de ser víctimas del conflicto armado. Lo otro es sus índices de pobreza y pobreza extrema en lo cual se encuentran, y según el último diagnóstico del sector artesanal realizado por el Ministerio de Industria y Comercio, y ya profundizando un poco en lo que tiene que ver con el análisis de la problemática del sector de artesanías en el marco de la pandemia por COVID-19, pues describir un poco y caracterizar todos esos 2.200 grupos artesanales en 29 departamentos de nuestro país que presentan una necesidad de alimentos, kits de higiene y materias primas, como lo ha manifestado, digamos, distintos medios de comunicación de nuestro país a nivel local, pero también esto ha sido sostenido por, digamos, algunos organismos del Estado, como por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Protección Social, quienes, digamos, en articulación en general con el gobierno nacional en Colombia, han hecho algunas, digamos, actividades para poder, digamos, apoyar el impacto que ha tenido la pandemia sobre este sector, que digamos que, como lo manifestaba anteriormente, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad desde antes de la pandemia. Un poco para ejemplarizar, y es lo que he escogido, digamos, atendiendo a su importancia desde el punto de vista cultural,
en nuestro contexto cercano es el caso de las artesanías en Galapa Atlántico, donde tuve la oportunidad de entrevistar en primera mano a un representante de este sector reconocido a nivel nacional e internacional, como lo es el señor José Llanos, fundador de la Selva Africana. José Llanos nos cuenta un poco su visión desde el punto de vista de ser artesano reconocido, pero también como ser esa generación de artesanos que sin tener una educación, digamos, un conocimiento del punto de vista de formación académica, tiene toda una historia que contar y además se preocupó mucho por transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. Entonces, él cuenta un poco cómo sus hijos hoy en día fueron formados en artes plásticas y cómo han hecho una extensión de ese trabajo que él vino realizando del punto de vista doméstico y que ha tenido una incidencia en una actividad tan importante a nivel económico y social, patrimonio inmaterial de la humanidad, como lo es el Carnaval de Barranquilla. Pasando por esta, digamos, discusión con lo que tiene que ver con los principales, digamos, aspectos que devela la entrevista con José Llanos. Utilizando este caso en concreto, pudimos observar algunas necesidades que se presentan desde el punto de vista de la intervención en cuanto al sector, pero esta intervención es necesaria hacerla y construir alternativas de apoyo desde diferentes frentes, desde diferentes actores, desde el institucional, desde el sector educativo y también desde el sector empresarial, porque vamos a ver, por ejemplo, en los casos en los que voy a presentar, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con artesanos indígenas, vamos a ver, por ejemplo, que han tenido la oportunidad de recibir apoyo desde el punto de vista del sector real. Entonces, esto va a tener, estas iniciativas de varios sectores, por supuesto, va también a visibilizar algunas, digamos, problemáticas que pudieran tener estos artesanos rurales y urbanos en cuanto a dos aspectos que van a ser los puntos claves digamos, del análisis jurídico del derecho a la integridad cultural del sector artesanal en Colombia. Y está relacionado con dos aspectos realmente destacables. Son la propiedad intelectual y el desarrollo tecnológico. Van a ser los dos grandes retos que va a tener el sector artesanal en la actualidad, porque desde el punto de vista de la propiedad intelectual estamos hablando todo lo que tiene que ver con la preservación de sus derechos sobre sus artesanías, pero no solamente ello, sino que hay un problema de base y es lo que, digamos, logra develar algunos documentos que han podido, digamos, establecer circunstancias bajo las cuales opera el sector, pero el problema real y de base es el desconocimiento de las categorías que maneja la propiedad intelectual. Entonces, digamos que finalmente lo que presenta la ponencia es un llamado a establecer alianzas, pero también a establecer, digamos, vías de solución para poder intervenir en la problemática del desconocimiento del sector artesanal, pero hablando de los artesanos como tal, sobre la forma como pueden preservar y proteger sus derechos sobre sus artesanías. El otro aspecto es el del desarrollo tecnológico. ¿Y por qué he escogido el desarrollo tecnológico? Y es porque precisamente en esa entrevista con el señor José Llanos, fundador de la Selva Africana y artesano de nacimiento,
Vemos, por ejemplo, que también hay documentos teóricos donde se hacen estudios de caso y develan, por ejemplo, que el tema de la artesanía como patrimonio cultural, los artesanos exponen que lo han hecho de forma, digamos, natural e improvisada con algunos elementos que se encuentran en su contexto. Y entonces, en esa transferencia de conocimiento, en esa transmisión a las nuevas generaciones que sí han tenido la oportunidad de formarse en algunos casos, se presenta el acercamiento al desarrollo tecnológico y en ese mismo interrelacionamiento con otros sectores se presenta la posibilidad de financiación del sector orientado al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico no visto digamos, como una problemática para su posible extinción, sino al contrario, como una forma de perfeccionar su arte. Es la forma como quisiera plantearlo en el día del Congreso. Y bueno, finalmente, como conclusión y para la mesa, como nos han solicitado el grupo organizador, quisiera dejar unas preguntas para poder discutir con ustedes. La primera realmente es cómo se podría plantear una integridad cultural desde el punto de vista de los artesanos. Porque mucho se dice, digamos, desde el punto de vista académico, pero cómo ellos conciben que se puede preservar la integridad. Yo pienso que es importante poder comprender su visión del mundo, su visión de lo que están regalando y ofreciendo a la visión, digamos, como tal, global. Cómo ven, por ejemplo, esa integridad cultural desde el punto de vista del impacto, por ejemplo, del sector turístico, porque realmente la forma como se va a interrelacionar el sector, digamos, en cada contexto, en México, en Colombia, en cualquier otro país, también surge a partir de ese movimiento que genera la dinámica del turismo. Bueno, y la otra pregunta que quiero plantear es con relación a los retos del sector artesanal frente a la propiedad intelectual y al desarrollo tecnológico. Quiero finalmente agradecer el espacio de conversación que ha sostenido el primer Congreso Artesanal de Artesanías, Voces, Saber y Haceres, y agradecida totalmente con la comunidad académica mexicana por esta oportunidad. Muchas gracias.